Buenas noches para todos. Bienvenidos a la Sociedad de Cirugía Ocular, a nuestro programa de Educación Médica Continua. Con esta charla y la próxima daremos por terminado este ciclo 2023. Esta noche quiero agradecer especialmente a la doctora Marta Moreno, quien nos acompaña como speaker invitada. La doctora es oftalmóloga especialista en superficie ocular y le cedo la palabra a nuestro laboratorio patrocinador. Sara. Bueno, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a nuestra conferencia, el diagnóstico del ojo seco como factor diferencial en la cirugía de catarata. Antes que nada, agradecer a la Sociedad de Cirugía Ocular, el doctor Ucros, que todavía no ha llegado, a la doctora a Andrea Marroquín, también por abrir estos espacios académicos, y sobre todo a la doctora Marta Moreno, por la conferencia que nos va a dictar en este momento, la doctora médico oftalmólogo de la Universidad del Rosario, miembro de la Junta Directiva de Córnea Colombia y dentro de su subespecialidad, córnea, como lo acabo de mencionar, superficie ocular, cirugía refractiva. Entonces, bienvenidos nuevamente, muchísimas gracias por la asistencia y doctora, el auditorio es todo suyo. Adelante. Sara, muchísimas gracias. Bueno, quiero darles la bienvenida y agradecerles la presencia en el día de hoy, dar las gracias a la sociedad y al Laboratorio Sofía por esta invitación y vamos a hablar hoy de un tema que es apasionante y es la relación entre el ojo seco y la catarata. Sabemos que la cirugía de la catarata es una de las intervenciones más frecuentes y exitosas que se está haciendo alrededor del mundo. Solamente en Europa por año se están realizando 7 millones de procedimientos y se estima que a nivel mundial pueden llegar a ser 20 millones de procedimientos los que se están haciendo. Y por otro lado, el ojo seco es muy frecuente en nuestra práctica diaria, con una prevalencia del 4 al 57% de acuerdo a los estudios que se han hecho, si hay una gran variabilidad que depende un poco de los estudios. Han aumentado las exigencias. Hoy en día, con el advenimiento de los lentes premium, de las nuevas tecnologías, necesitamos que esa cirugía sea cada día más eficaz, segura, que haya una recuperación muy rápida, que haya un mínimo índice de complicaciones, que no haya efectos secundarios. El paciente exige, casi que ahora está exigiendo quedar viendo bien en todas las distancias de visión y hay que tener en cuenta que cada vez se están operando pacientes más jóvenes. Entonces, no importa si tenemos, no sé si se alcanza a ver bien, aquí una subcapsular posterior o esta hipermadura, no importa cómo sea la catarata, el paciente está exigiendo unos resultados excelentes y eso pues lo compromete a uno mucho más. Bueno, ¿cuáles son las causas de insatisfacción de los pacientes? Primero, hay causas refractivas, errores refractivos. Segundo, las alteraciones ópticas, todas las disfotopsias, todos los fenómenos disfotópicos. Y la tercera, que es bien importante, son las alteraciones de la superficie ocular como causa de insatisfacción de los pacientes. Entonces, la superficie ocular va a influir en la calidad óptica y cuando hay alteraciones en la superficie ocular vamos a tener alteraciones en esta calidad óptica que estamos midiendo con el Pentacam, con los aberrómetros y lo que vamos a encontrar es aumento en las aberraciones de alto orden y aumento en el astigmatismo de la cara anterior de la córnea cuando hay una alteración en la película lagrimal. Por otra parte, cuando estamos hablando de superficie ocular, tenemos esta triada que quiero que quede muy clara. Cuando uno está hablando de la película lagrimal hay que mirar tres cosas: la estabilidad, la composición y el volumen. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? La estabilidad, vamos a ver que está dada por el tiempo de ruptura de la película lagrimal que va a estar disminuido y por una diferencia de osmolaridad mayor a 8 miliosmoles por litro entre los dos ojos. Vamos a ver el volumen, cómo vamos a analizar el volumen de la película lagrimal. Va a estar dado por la altura del menisco, que debe ser mayor a 20 milímetros, y va a estar dado por el test de Schirmer, que debe estar
menor de 10 milímetros, aunque siempre toca recordar que el test de Schirmer tiene muy baja sensibilidad y nunca puede ser usado como una única prueba para determinar si hay ojo seco o no por su baja sensibilidad. Y en cuanto a la composición, vamos a ver que hay una alteración de esa película lagrimal si encontramos osmolaridades mayores a 308 miliosmoles por litro o si encontramos una alteración en la cristalización de la lágrima que nos estaría hablando mucho de la capa de mucina. Les quiero mostrar una serie de estudios para ponernos en contexto. Esta es una revisión que se hace en el año 2020, donde se hace una revisión de estudios que relacionaban catarata y ojo seco. Se encontraron 145 estudios, pero los fueron depurando de acuerdo a la buena calidad del estudio y llegaron solamente a 58 publicaciones que relacionaban enfermedad de ojo seco y catarata. La conclusión aquí en el 2020, y luego vamos a compararla con los del 2023, es que la enfermedad de ojo seco es una condición muy común que puede ser inducida y agravada por la cirugía de catarata y que va a tener una consecuencia muy importante en la calidad de vida de los pacientes. Por otro lado, en ese momento se vio que eran muy poquitos los estudios que había hasta el 2020 de ojo seco y cirugía de catarata. En los últimos 3 años los estudios han aumentado, sin embargo, como son tantas variables, es difícil tener estudios serios y bien hechos que nos junten estas dos variables. Esto era del 2020, sin embargo, desde el 2015 aparecen estudios sobre biometría. Entonces, se hacían unos estudios sobre la biometría relacionándolos con la hiperosmolaridad de la lágrima en pacientes con ojo seco. Y la conclusión de este estudio fue que en los pacientes con ojo seco que tenían una lágrima hiperosmolar, las queratometrías tenían una diferencia significativa, o sea, tenían una gran variabilidad en el promedio de la queratometría y iba a haber también aumento del astigmatismo inducido en la cara anterior y se observaron solamente en el grupo de pacientes con hiperosmolaridad, más no en el grupo de pacientes normales. Había que detectar que sí hubiese hiperosmolaridad, porque también cogieron un grupo de pacientes que por síntomas decían tener síntomas de ojo seco y en esos pacientes no hubo variabilidad en las queratometrías. En el 2017, que yo creo que todos lo conocen, este es el estudio FEICO que hizo una revisión grande de 272 ojos y qué era lo que deseaba este estudio. Determinar la incidencia y severidad de ojo seco en los pacientes que llegaban a la consulta para cirugía de catarata. Entonces quiero sacar como de las conclusiones más importantes y es que el 60% de estos 272 ojos de esos pacientes, el 70% eran asintomáticos, son pacientes mayores que no tenían ningún síntoma y sin embargo el 50% de ese 60% tenían algo de tinción central de la córnea, o sea que hay que tener eso muy presente. Disminución del tiempo de la ruptura de película lagrimal, menor ni siquiera de 10, sino de 5 segundos, casi en un 63% de los pacientes que no iban a una consulta de ojo seco, sino a una consulta de catarata. Schirmer menor de 10 en el 48% de los pacientes y en el total de los pacientes hubo tinción de córnea casi en el 77%. Luego, cualquier paciente que vaya a una cirugía de catarata, es deber nuestro hacer un estudio completo de superficie ocular y buscar que no tengan algo de ojo seco. El doctor Alió y sus colaboradores en el año 2017 hicieron una revisión muy grande de lentes multifocales, estoy hablando ya hace casi de 6 años, de lentes multifocales y fue en su momento una revisión bien grande, pero aquí no vamos a hablar de la parte de la multifocalidad, pero sí en las conclusiones dijeron una cirugía de catarata con un lente multifocal, pero con irregularidades en la película lagrimal que estén interfiriendo, va a resultar vamos a obtener un resultado refractivo
no favorable con la subsecuente insatisfacción de los pacientes. Y acá decían que dentro de esos pacientes que no estaban satisfechos con los lentes multifocales, el 15% de esos pacientes, la causa de su no satisfacción era alguna alteración en la superficie ocular con enfermedad de ojo seco. Seguimos. Esto ya es en el 2018, vamos que va pasando el tiempo, hay otro estudio sobre la prevalencia de disfunción en la superficie ocular y vemos otros resultados. Aquí ya entran a jugar el papel de la osmolaridad y de los, se me fue la palabra, la metaloproteinasa para mirar el efecto de la inflamación, de factores de inflamación, y miramos que el 57% de estos pacientes presentaban aumento de la osmolaridad. Vuelvo y repito, estamos hablando no de una consulta ni de un estudio de ojo seco, sino de pacientes que llegaban con diagnóstico de catarata y que querían una cirugía. El 63% tenían metaloproteinasa positiva, 39% tinción de córnea, aquí la tinción fue menor que en la revisión del 2020 que se hizo en Europa, 54% tenían en los cuestionarios algún cambio sugestivo de ojo seco y el 80% tenían, así fuera un test anormal, que sugiriera enfermedad de superficie ocular. Este es un estudio bien bonito porque aquí ya estamos en el 2022, ya se está hablando más de la biometría y vemos de la biometría ocular en la enfermedad de ojo seco, hacen la revisión y lo que se concluye es que la enfermedad de ojo seco va a producir una alteración en la precisión, fiabilidad y repetibilidad de las queratometrías, lo cual va a llevar a una alteración en la biometría y a cambios significativos en los cálculos del lente intraocular. Nosotros podemos empezar en el consultorio a hacer las queratometrías, no necesitamos el biómetro. Si hacemos unas queratometrías y vemos que no hay repetibilidad, puede ser en una consulta o en 2 consultas, se pueden hacer hasta 3 medidas diferentes. Si hay variabilidad en la queratometría, indica que hay una alteración a nivel de la película lagrimal y ese paciente no puede ir a un estudio de biometría porque va a salir alterado. Cabe recordar que la lágrima es una superficie refractiva, es la primera superficie refractiva del ojo y que podemos llegar a tener errores refractivos cuando hay cambios en la interfase entre el aire y la película lagrimal. Y aquí, bueno, este es ya hablando de ojo seco y de calidad óptica. Y también la conclusión es que cuando hay ojo seco, todas las medidas de la película lagrimal se van a alterar y vamos a ver un aumento en las aberraciones de alto orden y lo que hablábamos antes del astigmatismo de la cara anterior. Estas son las gráficas que conocemos, el doctor Rosa se ha encargado de que todos las tengamos muy claras, pero esto, por ejemplo, aquí es un PSF en un paciente con ojo seco, no sé si por la luz se alcanza a ver, y hacían tratamiento con lubricantes y vemos cómo mejoran toda la parte de aberraciones de alto orden. Y esta es la última revisión que les quería mostrar, es una revisión de junio del 2023, fue la última que encontré que se ha hecho. Y aquí es de donde sacamos que son 20 millones de cirugías al año. Ellos definen el error refractivo, o sea, lo que van a ver es cuál es el error refractivo secundario a ojo seco en una cirugía de catarata. Definen el error refractivo como una diferencia de una dioptría entre el equivalente esférico deseado y el equivalente esférico obtenido. Lo que hicieron fue tomar 87 estudios y empezaron a descartar los estudios que no estaban bien hechos, que no cumplían con todas las características que estaban aquí en el nombre del artículo, y de los 87 estudios realmente bien hechos solamente se quedaron con 4 publicaciones. Esas 4 publicaciones tenían en común que para hacer el diagnóstico de enfermedad de ojo seco utilizaron solamente 2 variables, y eso es importante porque son variables que podemos hacer en el consultorio, y es el tiempo de ruptura de película lagrimal menor de 10 segundos y las tinciones del epitelio de la córnea. En otros estudios utilizaron otras ayudas diagnósticas como fueron los formularios, el OSDI y el SPID, que sabemos que tanto el OSDI como el SPID tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad para el diagnóstico de ojo seco. También vemos, y lo vamos a ver ahora, porque en unos reportes de Astros hablan
de tomar siempre osmolaridad y metaloproteinasa, pero estas ya no son cosas que en nuestro medio se puede hacer en el consultorio en la primera visita del paciente. El test de Schirmer, como dije, tiene muy baja sensibilidad, no se puede tomar como prueba única, y la hiperemia conjuntival. Y aquí la gran conclusión de esta, que es una revisión bien grande, es que el error refractivo fue significativamente menor en los pacientes que eran tratados previamente de su enfermedad de ojo seco. Y cuando había ojos secos, se hacían las biometrías, los cálculos del lente, se estaba encontrando un porcentaje alto de pacientes que tenían un error refractivo mayor de una dioptría, o sea, diferencias mayores de una dioptría en el equivalente esférico deseado. Esto es solamente una cosa anecdótica, lo puse porque lo vi antier, esto es totalmente anecdótico. Es una paciente de 78 años que consultó en marzo para una catarata, muy mala visión, era una catarata bien densa. Se le hizo la biometría, daba un lente de 20-50, pero cuando fuimos a mirar la superficie ocular, era una paciente con una película lagrimal inestable, tenía una queratitis punteada difusa inferior. Entonces lo que se hizo fue parar, darle tratamiento, la paciente se pierde un par de meses y volvió como a inicios de septiembre, venía mucho mejor de su superficie ocular, pero todavía no bien, se volvió a dar un tratamiento más fuerte, que ahora vamos a hablar de eso, y cuando ya la paciente estuvo bien, se le vuelve a hacer otra biometría en la misma parte, con la misma fórmula, todo igual, y sin embargo vemos que hay una diferencia de media dioptría en el cálculo del lente, solamente por tener esta inestabilidad de la película lagrimal. Como les digo, es anecdótico y lo traje pues porque lo vi antier. Bueno, entonces vamos a hablar del ojo seco leve a moderado, no tanto el ojo severo, porque el ojo severo cuando llega pues ya sabemos que toca, no se puede la cirugía en ese momento, pero es el ojo seco leve a moderado de ese 50% de los pacientes asintomáticos que tenían tinciones. Y vemos que en ASCROS el Comité Clínico de Córnea hizo un gran consenso y sacaron un algoritmo para hacer el estudio de la superficie ocular antes de cirugía de catarata, y es lo que les quiero presentar ahora. Esto se ve grande, pero ahora lo vamos a ver un poquito más detallado. Aquí hay una cosa importante, ellos recomiendan que la consulta debe hacerse por lo menos 2 semanas antes de la programación de la cirugía. Y aquí hay un detalle importante, y es que recomiendan que 2 horas antes de la consulta el paciente no debería usar ninguna gota. Esto varía según los estudios, y hay estudios que dicen que cuando se va a hacer la biometría no se deben usar gotas 10 minutos antes, porque muchas veces si el paciente tiene una película lagrimal que no está buena y en el momento de hacer la biometría aplican una gota y hacen el examen, esas tomas no van a ser totalmente correctas y pueden arrojar errores. Entonces uno no debe usar gotas por lo menos 10 minutos antes, aquí recomiendan 2 horas antes. Cuando el paciente llega, lo que recomiendan es hacer primero todas las medidas preoperatorias no invasivas y luego hacer un screening para enfermedad de superficie ocular mirando síntomas y signos. Cabe recordar que pues no siempre, sino que muchas veces los signos no guardan ninguna correlación con los síntomas. Podemos tener pacientes muy sintomáticos con pocos signos o pacientes con uno ve unas tinciones tremendas y que no tienen tantos síntomas. O sea, esto nunca no están correlacionados directamente. Y luego miramos los signos. Vamos a pasar más adelante y ya vamos a explicar esto un poquito mejor. Por otro lado, cuando hablamos también de esto de los signos y los síntomas, dentro del algoritmo de ellos, siempre aquí toca buscar un poquito si existe algún componente neuropático o algún componente neurotrófico, son personas mayores, porque muchas veces encontramos un OSDI gravemente sintomático y cuando vamos a mirar no hay tinción de la córnea. Eso se puede explicar porque de pronto la capa de mucina está muy sana, las células caliciformes están bien y protegen un poquito la superficie ocular, pero en esos pacientes que hay gran cantidad de síntomas y pocos signos, hay que descartar un componente neuropático que refleja que puede haber una inflamación crónica de esa superficie ocular y que toca ser tratada antes de la cirugía. Por el contrario, cuando hay pocos síntomas y encontramos una superficie ocular muy mala, puede haber componentes neurotróficos y también hay que mirar esas inflamaciones crónicas y mirar cuál es la causa de esto.
Entonces, volviendo un poquito hacia atrás, vamos a ver los síntomas. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Disminución de visión, visión borrosa y visión fluctuante. Se estaba trabajando con los cuestionarios con el OSDI y con el SPID-2. Y en cuanto a los signos, lo primero que recomiendan hacer son todos los test objetivos no invasivos, la biometría óptica de no contacto, las queratometrías viendo que no haya variación, tomografía, topografía y aberrometría, pues cuando es el caso. Y hay signos objetivos de enfermedad de superficie ocular. Entonces ellos, para buscar, así como para los síntomas tomaban sus cuestionarios, para los signos objetivos recomendaban la osmolaridad y la inflamación de la película lagrimal, midiendo la metaloproteinasa MMP9. Sin embargo, ellos mismos decían, esto puede aumentar un poco los costos, pero ellos decían, costo-beneficio, es preferible detectar de entrada al paciente que va para cirugía de catarata, mirar que no tenga ninguna alteración en la película lagrimal. Creo que en nuestro medio esto sería más difícil, subiría costos y tiempo, y como ya dijimos, teniendo el tiempo de ruptura de la película lagrimal y las tinciones, esas dos variables pueden ser bastante certeras. Pero por otro lado, cuando tenemos la duda tenemos que llegar a hacer un diagnóstico más claro, y si es un paciente con un ojo seco que muestra una variabilidad que no le podemos hacer la biometría, tenemos que hacer un diagnóstico un poquito más allá y podemos pedir pruebas adicionales que ya tocan los laboratorios de superficie ocular, como son las imágenes de las glándulas de meibomio. Se puede usar el queratograph, la meibografía por interferometría con el LipiView o el LipiScan. Acá, por ejemplo, vemos una atrofia marcadísima de las glándulas de meibomio, que aquí en infrarrojo también se ve, y esto es muy frecuente en los pacientes mayores que tienen una disfunción de glándula de meibomio. Los encontramos con mayor frecuencia en los pacientes mayores esta disfunción. Podemos medir también el grosor de la capa lipídica, el tiempo de ruptura de la película lagrimal no invasivo, y si no se habían hecho, también se pueden hacer en ese momento topografías. Aquí el Comité Clínico de Córnea de Ascros también hasta recomiendan en esa primera consulta hacer un screening para síndrome de Sjögren. Entonces, hemos visto que cuando se están haciendo las pruebas de anticuerpos, se recomienda son pedir anticuerpos antinucleares, anticuerpos anti-RO, que son más específicos para Sjögren, no tanto como el anti-LAI, hasta el factor reumatoideo. Y cuando estamos tratando de ver el Sjögren, toca mirar, son básicamente la tinción. En los consensos europeos para Sjögren tenemos que mirar, lo que recomiendan a nivel de oftalmología es el Schirmer menor de 5, aunque sea en un ojo, que sea un puntaje de 1, y tinciones como entre grado 3 y grado 4 de conjuntiva o de córnea, que también daría otro punto y nos ayudarían a sospechar más un síndrome de Sjögren. Luego viene la parte del examen clínico, lo que ellos llaman el look, lift, pull and push. Entonces, lo primero que tenemos es, como en todo examen clínico, vamos a hacer una buena observación, mirar los párpados, la elasticidad del párpado, la altura del menisco, vamos a mirar las blefaritis anteriores y posteriores, tener en cuenta el Demodex, que en personas mayores es más frecuente en personas mayores, que si no está dando síntomas lo podemos dejar quietico, pero que si vemos que ya hay alguna manifestación de ojo seco, es mejor hacer un tratamiento para esa demodicosis, mirar que no haya crecimiento bacteriano, collaretes, queratinización del borde del párpado, porque todo eso toca tratarlo antes de entrar a la cirugía. Mirar también la superficie interpalpebral y la córnea interpalpebral. Levantar y jalar. El término jalar está con la Academia de la Lengua, está permitido, no solamente jalar, también se puede hablar de jalar hacia arriba el párpado, para descartar conjuntiva, mirar bien la conjuntiva tarsal, que no haya alteraciones, descartar distrofias de membrana basal epitelial, y el empujar es el push. Siempre mirar las glándulas de meibomio. Muchas veces vamos a encontrar alteración en esa calidad y en la expresión glandular, pero tenemos que buscarlo. Muchas veces uno ve el borde del párpado limpio y si uno no lo espicha no vamos a encontrar esa alteración en la expresión glandular. Hay un tipcito también bueno, es que los orificios posteriores de las glándulas indican una disfunción ya más marcada. Aquí vemos que los orificios glandulares, en la medida en que va aumentando la enfermedad de disfunción de glándulas, se van haciendo más hacia atrás.
Acá vemos también, no sé si apagar la luz un poquito. Duván, gracias. Vemos que el borde del párpado está eritematoso, hay queratinización, hay telangiectasias. Hay que tener cuidado con estos pacientes cuando van para cirugía. Ya vienen luego los test invasivos que van a ser las tinciones de córnea y de conjuntiva y el tiempo de ruptura de película lagrimal. Y y luego vamos a mirar, el siguiente paso es mirar si todos estos hallazgos de los pacientes nos implican una significancia visual. O sea, si no hay peligro de que haya compromiso visual, podemos seguir adelante con la cirugía. Si hay algún riesgo de que haya alguna alteración en la significancia visual, debemos parar. Y en cuanto a las tinciones, quería mostrarles estas dos, porque este es un paciente, es una señora de 82 años que viene para cirugía de catarata, se hace la tinción con fluoresceína y vemos realmente que se ve una película lagrimal muy estable, no se ven mayores alteraciones, pero la paciente tiene un OSDI gravemente sintomático y tiene una alteración en su calidad de vida. Cuando se hacía la tinción con verde fluoresceína, que por eso también es tan importante, la conjuntiva interpalpebral no presentaba mayor alteración, pero cuando la señora miró hacia abajo, encontramos esto. Es una tinción a nivel superior y también que compromete el limbo superior como una queratitis límbica superior, pero con un compromiso vulvar superior muy marcado, bilateral. Entonces, a esta paciente nos toca primero hacerle el tratamiento de esto y hacerle un poquito de un estudio para ver las causas de este compromiso superior que no es tan frecuente. Y aquí abajo, bueno, tenemos la fluoresceína que nos va a mostrar la córnea, pero siempre acordarnos de la conjuntiva. Y la conjuntiva tiñe mucho. Muchas veces si la teñimos solo con fluoresceína no vamos a ver el compromiso de la conjuntiva. Por eso es importante tener también a mano el verde de lisamina. Y muchas veces en todos los pacientes que tienen de base alguna alteración inmunológica vamos a ver grandes compromisos a nivel conjuntival. Cuando hablamos de significancia visual, hablamos de que hay una fluctuación de visión que mejora con el parpadeo o con la lubricación. Cuando vemos que hay aumento de la osmolaridad o presencia activa en las metaloproteinasas. Cuando vemos que hay topografías o barometrías irregulares y fluctuantes, que fluctúan entre una toma y otra, astigmatismos irregulares por anormalidades epiteliales, cuando si hay tinción de córnea, que quiere decir que hay una alteración en la estabilidad de esa superficie, o si hay presencia de blefaritis, conjuntivitis, presencia de biofilms, esto quiere decir que hay un compromiso de la visión y que tenemos que parar, no podemos seguir con la preparación de este paciente para cirugía, sino que tenemos que hacer un diagnóstico claro, un tratamiento y cuando lo tengamos controlado, ahí sí seguimos con el plan. Entonces, la cirugía de catarata va a tener un gran impacto sobre la superficie ocular y la superficie ocular va a impactar los resultados de esta cirugía de catarata. Cuando estamos hablando de lentes multifocales, de lentes de foco extendido o así sean lentes monofocales, necesitamos tener una homeostasis de la película lagrimal y tener en claro que va a haber una interacción entre los exámenes preoperatorios, la escogencia de la fórmula que vamos a usar y la escogencia del lente intraocular y que si se pierde esta homeostasis vamos a tener una alteración en alguno de estos tres pasos y vamos al final a tener un resultado refractivo no satisfactorio. Esto es para mostrarles rápidamente, traje un par de casos en los que esta es una mujer de 73 años, disminución de visión con sensación de cuerpo extraño ocasional. Sin embargo, aquí vemos que es un ojo bastante reposado, no se ve rojo, no se ven mayor alteración de esta superficie, pero al teñir empezamos a ver cómo está de inestable esta película lagrimal con una tinción importante. Como antecedente importante, esta paciente venía con brimonidina, con una combinación de brimonidina timolol. Siempre tener en cuenta que estos pacientes con glaucoma que están usando estas combinaciones pueden tener alteraciones de superficie ocular que deben ser tratadas antes de seguir adelante con la cirugía. Esta es una paciente de 81 años que también ya tiene un antecedente de artritis reumatoidea, sabemos que vamos a encontrar una alteración de la superficie ocular, aquí está la catarata, aquí vemos que hay una tinción epitelial difusa con estas islas en la película lagrimal y también, vuelvo y digo, con tinción a nivel de la conjuntiva y del borde conjuntival.
Yo ya les había mostrado estos resultados al comienzo, pero quiero volverlos a traer para volver a recordar la importancia de esto. Este era el estudio donde el 80% de los pacientes, es de la doctora Gupta, que ha trabajado muchísimo en superficie ocular y ojo seco, el 80% tenían de los pacientes que llegan a la consulta, aunque sea un test anormal de enfermedad de superficie ocular. Y en el otro estudio, que era el estudio FEICO, donde el 77% de los pacientes tenían tinción de córnea y el 63% disminución del tiempo de ruptura de la película lagrimal. Cuando vemos el círculo del ojo seco y de la disfunción de glándulas de meibomio, que tiene una gran cantidad de componentes, vemos que la cirugía entra a actuar aquí en este punto, empeorando la inflamación. Entonces sabemos que nuestra cirugía de catarata va a poder ser un factor de riesgo para empeorar la presencia de ojo seco. En cuanto al diagnóstico, no vamos a entrar pues en el diagnóstico del DIUS-2, solamente recordar que cuando estamos hablando de la homeostasis de la película lagrimal y queremos hacer un diagnóstico de una pérdida de esa homeostasis, hay que tener en cuenta lo que habíamos hablado, osmolaridades mayores de 308 o diferencia de osmolaridad entre un ojo y otro mayor a 8 miliosmoles por litro. Tenemos que tener en cuenta también que haya una disminución del tiempo de la ruptura de la película lagrimal menor de 10 segundos y tinciones a nivel de córnea conjuntiva o de borde palpebral. Y lo otro es que realmente sí tratar de mirar si hacemos el diagnóstico de ojo seco, si se va más hacia el lado evaporativo, hacia el lado acuoso de deficiencia de mucina, aunque la gran mayoría de las veces todos los ojos vienen siendo un poco mixtos con alguna preponderancia más de un factor que del otro. Bueno, entonces ya tenemos este paciente que va para su cirugía de catarata, entonces vemos que tiene algo de ojo seco. Tenemos que mirar si el compromiso es más a nivel de la capa acuosa, si es más a nivel de la capa lipídica o más a nivel de la capa de mucina y hacer los tratamientos pertinentes para cada una. El tratamiento de la insuficiencia lagrimal lo vamos a hacer o con sustitutos artificiales, que pueden ser la suplementación acuosa o la suplementación lipídica. Dentro de la suplementación acuosa, pues los agentes que mejoran viscosidad, agentes osmóticos, osmoprotectores o antioxidantes, como todos sabemos. Y entre los sustitutos biológicos, el suero autólogo, todas las preparaciones a base de plaquetas. Y también tenemos otra cosa importante. Cuando vamos a tratar el ojo seco de los pacientes que van a catarata, no es el mismo tratamiento del paciente con ojo seco que llega a la consulta, porque este paciente está afanado, este paciente quiere operarse ya y no podemos hacer un tratamiento de 6 meses, sino que el paciente quiere su cirugía, entonces tenemos que hacer tratamientos un poco más agresivos para mejorar la superficie ocular y poder tomar las medidas. Entonces siempre vamos a tener que tener en cuenta el uso de los corticoides tópicos, especialmente el tipo de fluorometalona o de loteprednol, y el uso de inmunomoduladores tipo ciclosporina o tacrolimus, aunque cuando el uso de inmunomoduladores requeriría un poquito más de tiempo para estabilizar la película lagrimal, pero vemos que tiene muy buenos resultados. Ahora, llegamos a la cirugía. ¿Por qué la cirugía nos va a empeorar la enfermedad de ojo seco, la alteración de la superficie ocular? Entonces vemos que desde el comienzo puede haber desecamiento, no podemos permitir que se seque mucho esa superficie, y también la irrigación excesiva puede puede empeorar una enfermedad de ojo seco por trauma. La fototoxicidad del microscopio, o sea, más largo el tiempo de cirugía, podemos producir un poquito de mayor trauma en superficie. Todos los medicamentos que estamos usando, desde la yodopovidona, la anestesia, los dilatadores, los AINES, todos vienen con preservantes y van a producir un trauma a nivel del epitelio. Tanto el uso del blefaróstato como los anillos de succiones cuando estamos usando el fento van a producir un poco también de trauma. El daño de los nervios corneanos al hacer la incisión principal y los puertos, y cuando se hacen incisiones relajantes. En un paciente que tiene algo de ojo seco es preferible siempre pensar en lentes tóricos que en hacer incisiones relajantes, porque se va a empeorar un poco ese ojo seco. Y todo esto va a llevar a un trauma de superficie ocular con una disrupción de la homeostasis de esa película lagrimal. Entonces,
¿Cuáles son los pasos para disminuir ese riesgo? Entonces ya dijimos, en el preoperatorio un adecuado diagnóstico de ojo seco con un adecuado tratamiento y en la cirugía limitar el daño que hacemos con las incisiones, la luz del microscopio, lo que estábamos hablando de tanta irrigación, limitar todo el trauma que estamos haciendo durante la cirugía, cirugías que sean rápidas, bien hechas, y en el posoperatorio medir si existe algo de ojo seco para tratarlo adecuadamente. Entonces, el manejo posoperatorio, si ya el paciente ya se operó, pero vemos que sigue presentando hallazgos, signos o síntomas de ojo seco, hay que hacerle, aparte de su tratamiento de sulfaco, hay que hacerle un tratamiento también más dirigido a la parte del ojo seco. Y lo mismo, así como fuimos agresivos en el tratamiento pre, si es un paciente postoperatorio tenemos que ser agresivos en el tratamiento post. Aquí conviene usar mucho todas las preparaciones con ácido hialurónico y hay que tener en cuenta que deben ser ácidos hialurónicos de peso molecular alto, cadenas largas, porque aún encontramos también ácidos hialurónicos de peso molecular bajo que en lugar de ayudar pueden ser hasta proinflamatorios. Y la parte del hialuronato nos sirve también para regenerar ese epitelio que vemos que está comprometido. También si hay una parte evaporativa, toda la suplementación lipídica y en el manejo postoperatorio es importantísimo siempre usar medicamentos sin preservantes. En cuanto a los corticoides y el antibiótico, en toda faco que vamos a dejar corticoide y antibiótico, es recomendable si hay sospecha de ojo seco darlos por separado, porque el corticoide nos va a ayudar mucho en la parte de inflamación, pero el antibiótico darlo solamente por los días que se necesita, porque puede ser tóxico para el epitelio y entre otras pues para no estar generando mayores resistencias. Darlo por más poco tiempo y usar el corticoide por separado y en estos pacientes tener mucha precaución con el uso de los AINES porque nos pueden llegar a complicar un poquito la superficie ocular. Entonces, como conclusión, muchos pacientes que llegan a cirugía de catarata pueden tener algún grado de enfermedad de ojo seco, así no presenten síntomas. Es muy importante el adecuado diagnóstico y manejo. La enfermedad de ojo seco puede ser inducida y agravada por la cirugía de catarata. Siempre tener presente que no hay correlación entre los signos y los síntomas que está presentando el paciente. Tratar previamente la enfermedad de ojo seco para obtener medidas precisas en términos de biometría, tomografía y topografías de la córnea. La cirugía de catarata puede estar induciendo el ojo seco o agravándolo por la toxicidad, lo que acabamos de hablar, toxicidad inducida por preservantes, por la fototoxicidad, el daño de los nervios corneanos, la inflamación y puede empeorar la disfunción de glándulas de meibomio. La enfermedad de ojo seco altera la calidad de vida y la satisfacción del paciente después de la cirugía. Veíamos que hasta el 15% de los pacientes con lentes multifocales, una de las principales causas de su poca satisfacción puede ser tener algún tipo de alteración de la superficie ocular. Tener en mente en el momento de la cirugía todos los factores que pueden estar empeorando esta superficie ocular para evitarlos y hacer un adecuado tratamiento postoperatorio. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud o algún comentario. Sí, Santiago. Gracias por la presentación. Es una revisión bien importante y a mí me ha pasado y creo que a mucha gente que va a uno y mira la catarata pero no mira el párpado, no mira la cornea, no mira muchas cosas, porque va uno directo a la catarata. Entonces es importantísimo tener presente esto. Desafortunadamente los protocolos en que se hace un estudio completo de superficie ocular y de película lagrimal no es práctico, es muy costoso. Ya me imagino cómo las empresas y los seguros que pagan los exámenes llorarían ahora que además de todo, de que tenemos que hacer todo, tenemos que hacer un estudio de superficie ocular y de osmolaridad. No resulta práctico, pero lo que tú dices es cierto. La tinción y una ruptura de película lagrimal le da a uno enorme información. Revisar los bordes palpebrales, todo lo que tú dijiste me parece que es claro. Y lo otro también que quiero insistir en lo que tú dijiste es, en los posoperatorios, yo tengo una cantidad de pacientes que están descontentos porque doctor y me arden los ojos y a mí no me ardían antes y uno dice, pero antes de la cirugía no le ardían, no doctor.
Y uno quisiera que dijera, sí, doctor, hace muchos años. Entonces, eso es la continuación de un problema de ojo seco que venía antes. Pero aún con pacientes con un preoperatorio totalmente normal, pueden tener en el postoperatorio por meses muchos síntomas y pacientes un poco descontentos, por más de que la visión y lo que sea, pero es, doctor, siento basura, siento el ojo rojo, me arde, me molesta, y son quejas muy frecuentes. Son pacientes mayores la mayoría y tienen toda esta patología y tenemos que insistir mucho en eso, de manera que una presentación como la que tú haces es que todos seamos conscientes de la importancia para antes, para el intraoperatorio, las medidas que decías, y para el posoperatorio, cómo manejamos esto. Muchas gracias. Claro, no, gracias a ti, Santiago. Claro, eso es importantísimo porque estábamos mirando en estos estudios tan grandes, cuando el 60% de los pacientes son asintomáticos, ellos dicen, no, es que a mí no me molestaba nada, y dentro de ese 60, lo que hemos dicho, el 50% tienen tinción de córnea. Si se sabe desde el preoperatorio, uno le puede decir, no, es que usted no le molestaba, pero usted ya lo tenía, y lo puede uno tratar un poquito mejor. Y yo pienso que si uno fuese juicioso con un OSDI, un tiempo de ruptura y unas tinciones, con eso ya podemos estar tranquilos y no se necesitaría pues mandarlos a ningún laboratorio de superficie ni nada, sino hacer el diagnóstico y tratarlo con eso. Pero lo que tú dices, realmente esto es como una campaña de concientización de que el paciente de catarata, hay que mirarle la catarata, pero hay que mirarle la superficie ocular. Sí, gracias. Sí, me parece muy interesante lo que mencionaste del algoritmo de Laskars, y en cuestión práctica, pues yo realmente lo tengo hay que sacarle copia a eso y tenerlo porque realmente es bien extenso y el algoritmo hay que leerlo muy bien y practicarlo, ¿no? Entonces, la recomendación que yo haría sería que lo pudieran tener y consultarlo, sí. O sea, hay que tenerlo ahí porque si uno no lo ve ahí, pues no lo hace. Esto del look and leave and pull and push ayuda mucho y realmente hacerlo porque el algoritmo es extenso y realmente ahí muestra pues cómo uno tiene que volver a ver el paciente y a volverlo a programar. Entonces la recomendación es que lo pueden encontrar fácil en Google, lo pueden bajar por el del Journal of Cataract Refractive Surgery, sacarle copia y ampliarlo porque no es muy pequeña la letra y no se distingue muy bien. Entonces ampliarlo un poquito para hacerlo, porque es que uno no lo hace realmente, sí, no. Por el tiempo, muchas veces la gente que trabaja con mucho paciente pues lo tiene que ver rápido al paciente, entonces apoyarse un poquito en ese algoritmo que lo hizo Priya Gupta y ella trabajó mucho en eso, de hecho aquí en un congreso de la sociedad lo mostró y pues realmente usarlo, ¿no? O sea que la idea sería tenerlo como en un programa ampliado para que lo puedan utilizar. Totalmente de acuerdo. Gracias. Muchas gracias, Marta, por tu presentación, como siempre, excelente. También, gracias. Por protocolo, claro, uno debe hacer todo ese tema de revisar superficie ocular y hoy como tenemos en boga los lentes premium, siento que eso es lo que nosotros le dedicamos más tiempo, porque queremos que el paciente lejos, intermedio y cerca. Tú en ese tipo de pacientes, cuando ves una alteración de película lagrimal, bueno, lo controlas antes, ya te escuché, y en el posoperatorio le dice al paciente, tiene que usar las gotas todo el tiempo. Yo por protocolo a todos los pacientes con catarata, tenga o no tenga, les dejo lubricantes, porque siempre se me quedan, veo borroso, me pica, me arde. ¿Tú cómo manejas a estos pacientes? Claro, en todo paciente posoperatorio de catarata, importantísimo, bueno, uno va de todas maneras con el corticoide que lo está desinflamando, lo que hablábamos importante, y hago la cuña, pero que hay diferentes maneras de tratar, pero por lo general uno ve que siempre se están dejando en los posoperatorios las combinaciones. Es una combinación de corticoide y de antibiótico y en muchas partes, ¿cuánto tiempo? No, hasta que se acabe el frasco, y el frasco puede durar 20 días y estamos dando antibiótico 20 días, 20 y pucho de días, y un antibiótico en una faco debe suspenderse a los 6, 7 días, porque de verdad que sí existen resistencias y sí se presentan, y además hay más toxicidad para la córnea. Entonces, primero, a mí me gusta usarlo por separado para proteger superficie ocular. Segundo, estoy de acuerdo contigo, siempre dejo lubricantes y personalmente uso
Tú lo dejas todo el tiempo. Sí, O sea, sí. termina la cirugía, perfecto. Y usas les todo el dejo tiempo. les dejo lubricantes y al comienzo la verdad sí hialuronato, porque El además tuyo, el hialuronato es el tuyo. ¿Señor? El hialuronato es el que a ti te gusta. O sea, dejar... personalmente lo estoy usando porque además me ayuda a proteger superficie ocular y si hay algo de problema ayuda a regenerar también, epitelizar más rápido. Pero sí lo dejo. Ahora, de pronto, pues si ya viene a los 2 meses, está divinamente y no tiene ningún síntoma, pues tampoco lo va a dejar uno Sí, tanto no. tiempo, pero inicialmente en el posoperatorio inmediato sí. Lubricante todo el tiempo. Ya digamos, no estamos usando tapabocas rutinariamente, de pronto para trabajar nos exigen todavía. Y los pacientes ya no lo están usando regularmente. El paciente cuando llega al consultorio no tiene el tapabocas y tiene que ir a comprarlo porque si no, no los dejan entrar. Bueno, todas las cosas que además ya no se debería usar y en casi ningún lugar del mundo en instituciones médicas se está usando de manera rutinaria o de manera obligatoria, sino solamente opcional. Pero evidentemente los tapabocas sí nos crearon muchos problemas de ojo seco con muchos pacientes. Total. Lo vimos cómo se nos incrementó Sí. y los problemas de bordes palpebrales y todas esas patologías. Ya ha pasado la cosa, pero influyó mucho en lo que teníamos. Ay, no sé si a ti te pasó, pero a uno también le pasaba. Uno mismo terminaba al final del día con el ojo más seco de lo que usualmente lo tenía por el uso del tapabocas. Perdón, y el CPAP puede empeorar eso. O sea, mucho paciente usa CPAP y ahí sí hay que utilizar pues con mayor razón eso. Es más, había unos estudios donde los fenómenos disfotópicos también estaban un poco empeorándose por superficies oculares alteradas, que sería buenísimo. O sea, si a uno le viene el señor y con goticas se le mejoran esos líos tan espantosos, buenísimo, pero sí hay que mirar también la superficie ocular en esos pacientes. Bueno, no, perdón un segundito. Marta, tú dijiste cuando los exámenes diagnósticos, llámese biometrías, topografías, y suspender el tema de las gotas. Yo he visto, claro, las biometrías no, porque sí causa alguna aberración en el momento de la toma. Pero he visto también en muchas topografías en nuestro consultorio, realmente si no le aplica un lubricante, el aparato no la toma bien. Y si le aplica el lubricante, ¡pra! Salió. Sale perfecta. Sale perfecta. Claro, pero entonces el paciente debe tener alguna alteración en la película lagrimal. Aquí, y en lo que estuve revisando y que, bueno, lo había revisado desde hace algún tiempo, recomiendan para todos los, sobre todo para biometría, no aplicar gotas 5 minutos antes en unos estudios. Otros estudios son 10 minutos antes, porque si no te está tomando bien el examen es porque tiene alguna alteración en la superficie. Lógicamente, la gotica entraría a regularizar, que en la topografía de pronto no sería tan importante como en una biometría, exacto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias, les agradezco la presencia, la atención. Y feliz noche. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad que les agradecemos mucho porque sabemos que hoy era un día un poco complicado con el tema de los taxis y nos alegra mucho de verdad que haya habido tantas preguntas y tantos médicos muy queridos y muy de la casa y pues muy importantes con preguntas muy simpáticas, pues muy buenas para nosotros. Muchas gracias.
of this summer wind that came to say hi, watching there comes he, while I grab your hips and make you smile. I'm daydreaming one more time. You got me flying through the sky. You got me feeling. You got me feeling all alive. Please let me stay here for life. I feel like a bird. All your kisses give me freedom. I don't wanna be with somebody else, baby. You are the one.